In the eternal counsel of the Trinity, God the Father is said, Ephesians 1:4, to have chosen us in Christ before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before him. And then in the next... Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Vamos a ver una nueva actualización que tiene que ver con el ministerio del pastor John MacArthur en Grace Community Church, pero este domingo que ha pasado, 5 de noviembre del 2023, no estuvo John MacArthur predicando en Grace, pero estuvo el pastor Mike Riccardi. En español creo que es Ricardo su nombre, si no me equivoco, pero Mike Riccardi predicó este domingo que ha pasado una excelente predicación del pastor Mike, y su sermón se tituló como el evangelio de nuestra adopción. Esto tiene que ver con nuestra adopción de parte de Dios en Cristo Jesús, de que somos hijos de Dios. Así que de esto se trata lo que vamos a ver a continuación, algo muy importante que tiene que ver con esto. Nuestra adopción, el evangelio de nuestra adopción. Vamos a ver rápidamente lo que tengo, algunos clips importantes para, es como un pequeño resumen que les quiero compartir, muy importante. Veamos. Scripture casts our very salvation in the language of God the Father adopting spiritual orphans, even spiritual slaves, into his own family, bringing us into his own household to be his sons and daughters. Romans 8:15, for you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. Vemos allí Abba, Padre, como dice la palabra de Dios en, aquí vemos el pasaje que da Romanos 8:15. Romanos 8:15. Vamos a ver otro clip que tiene que ver con esto. And in fact, every facet of our salvation is cast in terms of our adoption. The concept is present throughout all the phases of our redemption. First, in the plan of redemption, before time began, in the eternal counsel of the Trinity, God the Father is said, Ephesians 1:4, to have chosen us in Christ before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before him. And then in the next verse, Ephesians 1:5 says, in love, he predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Fíjese lo que dice, interesante esto, tremendo, porque muchos niegan esta doctrina de la predestinación. Dice Mike, por ejemplo, aquí, en el plan de redención antes de que comenzara el tiempo, en el concilio eterno de la Trinidad, Dios Padre dice que, y aquí tenemos Efesios 1:4, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Amén. Para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Y luego, verso 15, Efesios 1:15 dice, Él en amor nos predestinó para adopción como hijos suyos. Es una tremenda verdad que encontramos en el Nuevo Testamento, en esta carta a los Efesios, donde vemos claramente que la predestinación, esa familia de Dios antes de la fundación del mundo, que Dios escogió a un grupo de personas que creen y van a creer en el Señor Jesús. Porque es una obra de Dios, claramente es una obra de Dios. Entonces Efesios 1 es claro. También tenemos Efesios 2. Por gracia sois salvos. Y vemos nuevamente que fuimos salvos por misericordia y gracia, Dios obrando en nosotros. Es imposible que nosotros vayamos a Cristo por voluntad propia, porque espiritualmente estamos muertos en delitos y pecados, como dice claramente Efesios capítulo 2. Mike Riccardi dice que
que desde la eternidad pasada Dios Padre nunca contempló a sus escogidos fuera de la realidad de nuestra adopción como hijos de Dios. Interesante, y ahí es donde dice aquí Mike Riccardi lo The very siguiente. reason for his eternal choice of us is that he might make us his own sons and daughters. And then secondly, the accomplishment of our redemption is spoken of with respect to adoption. In Galatians 4, verses 4 and 5, Paul says that God sent his Son into the world, born of a woman, born under the law, so that he might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons, the atoning work of Christ, our substitute, as he paid the ransom price of our redemption on the cross, was carried out with the purpose that his people would receive the adoption as sons. Jesus died to make us sons and daughters of God. And in Hebrews 2:10, the author characterizes Christ's atoning mission in precisely that way, as bringing many sons to glory. See, Jesus is not just forgiving guilty criminals, though that would be enough. He's bringing many adopted sons along to their eternal inheritance into the glory of heaven. Amén. Qué tremendo cuando dice aquí Mike Riccardi que, mire esto, atención, no solo que Cristo, el punto es entender que somos adoptados como hijos de Dios. Jesús murió para hacernos hijos e hijas de Dios, dice Mike Riccardi. Y esto es tremendo porque no solamente que Cristo nos perdona de todos nuestros pecados pasado, presente y futuro, sino que también nos adopta Dios en Cristo Jesús como hijos de Dios. Es tremendo. Muchas veces cuando presentamos el Evangelio a las personas, le hablamos de Cristo, le hablamos directamente de lo que Jesucristo hizo en la cruz, y eso es una verdad fundamental, por supuesto, una de las primeras verdades que tiene que ir siempre a la hora de evangelizar, de lo que Él hizo en la cruz a favor de nosotros, pero muchas veces quizás nos olvidamos de que no solamente Cristo nos va a perdonar y nos perdona de todos nuestros pecados, porque Él es nuestro sustituto. Lo que quiero dar a entender es de que muchas veces quizás nos olvidamos también de esta verdad que está hablando el pastor Mike Riccardi, que va en conexión a lo que Cristo hizo a favor de nosotros como nuestro sustituto, es que somos adoptados por Dios como su familia. Somos parte de la familia de Dios. Como dice aquí, como dijo al principio, cuando dijo Mike Riccardi, de que cuando leemos allí en Romanos 8, Abba Padre, pasamos a ser, antes estábamos en las tinieblas, éramos antes de Cristo, cuando vivíamos sin Cristo, sin Dios en el mundo, éramos de la familia del diablo. Pero en Cristo pasamos a ser familia de Dios. Muchas veces no podemos tampoco pasar por alto la verdad de que en el mundo existen solamente dos familias: la familia del diablo y la familia de Dios. O sos parte de la familia de Dios, o sos parte, bíblicamente hablando, sos parte de la familia de Dios o parte de la familia del diablo. Y eso vemos claramente revelado en la palabra de Dios. Entonces dice aquí Mike Riccardi esta tremenda verdad de que Jesús murió para hacernos hijos e hijas de Dios, y eso es básicamente el Evangelio de Cristo. Eso es el Evangelio de Cristo. Esa es la buena noticia de que Cristo vino a este mundo en toda su obra perfecta en esa cruz, su muerte y su resurrección, para reconciliarnos con Dios. Y también vemos aquí que dice Mike Riccardi, Jesús no solo está perdonando, aquí está, Jesús no solamente está perdonando a los criminales culpables, y dice Mike Riccardi que eso sería suficiente, y muchas veces nosotros solamente nos quedamos con eso. Pero no solo es eso, sino que también Él está trayendo a muchos hijos adoptivos a su herencia eterna en la gloria del cielo. Amén. Amén a esta verdad que predicó el pastor Mike Riccardi. Y para finalizar, comentarles
algo para finalizar de lo que dijo May Ricardi, que tiene que ver con que Juan, cuando leemos la escritura aquí en Juan, esto es importante porque tiene que ver con esto, es una escritura muy conocida, Juan capítulo 1, verso 12, dice la palabra: mas todos a los que le recibieron a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, en Cristo Jesús, les dio potestad. Cristo nos da esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora tenemos a nuestro Abba Padre. Amén, tremenda verdad. Entonces, Juan 1:12, más a todos, y esta es la verdad para ser hijos de Dios. Solamente es posible si se recibe a Cristo, los que creen en su nombre. Creer, por supuesto, creer verdaderamente en Cristo Jesús, entender quién es Cristo, qué hizo por nosotros, esa fe salvadora de verdad, que obviamente Dios es que nos da esa capacidad, nos dio esa capacidad para creer verdaderamente en Cristo Jesús. Entonces, a los que creen en su nombre, a los que le reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y respecto a esto dice May Ricardi que Juan está diciendo que todos los que reciben a Cristo en fe se convierten en hijos adoptivos de Dios, que a todos los que creen en Jesús se les concede un estatus legal irreversible como sus hijos e hijas. Dios nunca reniega a ninguno de sus hijos, lo que traería reproche, porque si Dios negara a sus propios hijos, eso traería reproche a su paternidad salvadora. Entonces hay que entender que cuando pasamos a ser parte de la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús, tenemos que entender que eso es un estatus legal irreversible. Irreversible es algo seguro. Eso significa que estamos seguros en Cristo Jesús, que estamos seguros como hijos de Dios. Y dice May Ricardi que esto sucede una vez que Cristo nos da ese derecho de convertirnos en hijos de Dios y nunca lo perdemos. No solo en la conversión, sino a lo largo de toda nuestra santificación progresiva, vivimos en el mundo como hijos e hijas de nuestro Padre. Lo clamamos como nuestro Padre en oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Clamamos a Él en nuestra necesidad, Abba Padre, y nos acercamos al trono de gracia con la confianza de que el Señor, soberano de todos, es nuestro Padre celestial, deseoso de escuchar nuestras peticiones y bendecirnos con su generosidad. Dios se deleita en dar buenos regalos a sus hijos. No temáis, dice May Ricardi, no temáis, pequeño rebaño, porque es un placer para vuestro Padre daros el reino, dice. Y como dijo un predicador, un trono de gracia abierto vale más que cualquier cosa en el mundo. Amén. Luego lo imitamos, dice May Ricardi, luego lo imitamos como sus hijos. Como vemos en Lucas 6:35, amar a nuestros enemigos para que seamos hijos del Altísimo, vivir de esta manera y reflejar el carácter de nuestro propio Padre. Efesios 2:19 dice que vivamos en la comunión de la casa de Dios y así vamos por la vida unidos unos a otros, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, miembros de esa familia, de esta familia en Cristo. Debemos ser miembros de la familia de Dios, tener comunión con los hermanos y hermanas en Cristo. Incluso la perspectiva de nuestra glorificación en Romanos 8:23 se describe como nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Así que incluso la transformación, dice May Ricardi, así que la transformación de nuestros cuerpos para librarnos de la presencia misma del pecado se describe como nuestra adopción. Es parte de nuestra adopción la redención, la transformación de nuestros cuerpos para librarnos de la presencia misma del pecado. Esto es en la eternidad, cuando ya no estemos en este cuerpo corrupto. Y dice, para finalizar,
esas riquezas inescrutables hay en esta verdad sagrada de nuestra adopción como hijos e hijas de Dios. Amén y amén y amén a esta predicación del pastor Mike Riccardi, que predicó este domingo que ha pasado en Grace Community Church, 5 de noviembre del 2023. Así que no se olvide de visitar, si usted quiere escuchar el sermón completo de Mike Riccardi, de este pastor, tiene que visitar Grace Church, es graciachurch.org. Así que saludos, bendiciones, comparta este video y denle me gusta.